el error más grande de sus vidas. La música norteña retumbaba contra las paredes de madera del bar El Refugio, un establecimiento modesto en las afueras de Monterrey, Nuevo León. Eran las 10:43 de la noche, cuando 3 Chevrolet Silverado negras con vidrios polarizados se detuvieron frente a la entrada, bloqueando la estrecha calle Morelos. Chuck Norris estaba sentado en la barra, una Coca-Cola a medio terminar frente a él. Vestía jeans Wrangler desgastados, botas de trabajo café oscuro y una camisa a cuadros azul marino. Su sombrero vaquero marrón descansaba sobre la barra. Acababa de terminar una semana instalando sistemas de riego en un rancho en Cadereyta, Jiménez, y había entrado al bar solo para usar el baño antes de tomar la carretera rumbo a Texas. Había exactamente 27 personas dentro del establecimiento. Chuck las había contado automáticamente al entrar, un hábito de sus años en operaciones encubiertas. 3 parejas en las mesas del fondo, 5 albañiles celebrando un cumpleaños, 2 hombres de negocios, el cantinero gordo y sudoroso, y una joven mesera, no más de 22 años. Lo que Chuck también había notado era el Nissan Tsuru gris, estacionado al otro lado de la calle con 2 hombres que no habían bajado en 15 minutos. Vigilantes. Las puertas del bar se abrieron con violencia. Entraron 8 hombres armados con chalecos tácticos negros, AK-47, AR-15, 2 escopetas Mossberg calibre 12. El primero en entrar medía casi 2 metros, cabeza rapada, tatuaje de serpiente en el cuello, botas militares Blackhawk, radio Motorola en el pecho. «Todos al suelo, ahora», rugió. La música se detuvo. El silencio que siguió era del tipo que precede a las tragedias. Chuck no se movió. Se quedó sentado mirando su Coca-Cola con expresión de profundo aburrimiento. El hombre de la serpiente tatuada caminó al centro, sus botas crujiendo sobre el piso. «Este establecimiento opera en territorio del patrón. El dueño no ha pagado en 2 meses. Vamos a dar un ejemplo. Sus carteras, relojes, teléfonos, y si alguien quiere ser héroe», acarició su AK-47. «Ya saben cómo terminan los héroes». Chuck giró su banquillo lentamente. «Oye, amigo», dijo con voz tranquila, «estoy teniendo un día largo. ¿Podrías hacer esto más rápido? Tengo que manejar 3 horas». El silencio tenía textura de incredulidad absoluta. «¿Qué dijiste, viejo? ¿Desde qué ciudad y con qué nombre nos estás acompañando en esta historia? Déjalo en los comentarios para saludarte». Chuck tomó un sorbo de su Coca-Cola. «Dije que si van a hacer esto, háganlo rápido. Algunos de nosotros tenemos lugares donde estar». Un sicario flaco con gorra de los sultanes se acercó, apuntando su AR-15 a la cabeza de Chuck. «¿No entendiste? ¡Al piso, cabrón!». Chuck miró el arma, luego al sicario. «Tienes el dedo en el gatillo con demasiada presión. Ese rifle tiene sensibilidad de 2 kilos. Con el nerviosismo que traes vas a disparar accidentalmente, y cuando lo hagas, tu vida va a cambiar completamente». El hombre de la serpiente se acercó. «¿Sabes quién soy? Soy Marcos el Víbora Sandoval. Controlo 12 colonias. He matado a 19 personas con mis propias manos. ¿Y tú quién chingados eres?». Chuck se bajó del banquillo. Era alto, pero su presencia hacía que pareciera ocupar más espacio. 74 años, pero con el cuerpo de alguien que había entrenado décadas. Cicatrices en la ceja y antebrazo, nudillos marcados por 1000 combates. «Soy Chuck, y tú acabas de cometer el peor error de tu vida». Marcos soltó una carcajada. Sus hombres lo siguieron con risas nerviosas. «El viejito dice que cometí un error. Entraste a un bar donde yo estaba, asustaste a estas personas y me hiciste perder tiempo». Marcos alzó su AK-47, apuntando al pecho de Chuck. «Última oportunidad. Al piso». Chuck miró su reloj. «Tienen 90 segundos antes de que deseen nunca haber entrado aquí. Pueden salir ahora, dejar a esta gente en paz, y nadie va al hospital». «Este pendejo está demente», dijo el sicario flaco. Marcos estudió a Chuck. Había algo en esa calma que no encajaba. «¿Quién eres en realidad? Ya te lo dije. Y ahora tienes 75 segundos». Marcos tomó la decisión equivocada. «Mátenlo». Chuck suspiró. «Traté de avisarles. Lo que sucedió en los siguientes 8 segundos sería debatido durante años.
Chuck se movió, no como hombre de 74 años, como agua, fluida, inevitable, imposible de detener. El sicario flaco apretó el gatillo. Chuck ya no estaba ahí, se había desplazado, el movimiento parecía casi teleportación. Las balas perforaron la barra donde Chuck había estado. La mano de Chuck ya estaba en el cañón del rifle, empujándolo hacia arriba. Su otra mano golpeó el codo del sicario. El sonido del hueso dislocándose fue audible. El AR-15 cayó. Chuck lo atrapó, giró el arma, golpeó la sien del sicario con la culata. El hombre se desplomó. Tiempo: 1.8 segundos. Un sicario giró con escopeta Mossberg. Chuck pateó una silla. Voló horizontalmente. Golpeó la escopeta justo al disparar. Los perdigones perforaron el techo. Chuck cerró la distancia. Arrancó el arma. Golpeó al hombre en el plexo solar. El sicario voló hacia atrás. Chocó contra una mesa. Tiempo: 4.2 segundos. Dos sicarios dispararon simultáneamente. Chuck se lanzó al suelo. Rodó, las balas cruzándose donde había estado. Salió del rollo junto a un tirador. Barrió sus piernas. El sicario cayó. Chuck pisó su muñeca. Crujido de huesos, tomó la pistola caída. Disparó al segundo tirador en la mano. El hombre gritó, soltó su arma. Tiempo: 7.1 segundos. Marcos y 3 sicarios retrocedieron. Miedo en sus ojos. ¡Disparen! Abrieron fuego. Chuck se lanzó detrás de la barra. Balas astillaron madera, botellas explotando. «Quédate abajo», Chuck le dijo al cantinero. Chuck agarró una botella de tequila, la lanzó alta. El sicario flanqueador siguió el movimiento con sus ojos. Error. Chuck saltó sobre la barra. Aterrizó con patada giratoria que conectó la mandíbula del sicario. El hombre giró completo antes de caer. Tiempo: 8.3 segundos. 3 quedaban. Terror puro en sus rostros. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que Chuck hizo lo correcto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Marcos tenía manos temblorosas. ¿Qué chingados eres? Chuck caminó hacia él sin prisa. Ya te lo dije. Y ustedes asustaron a estas personas. Los 2 sicarios restantes, gemelos con tatuajes de calaveras, miraron a Marcos. «¡Mátenlo!», dispararon. Chuck se movió lateral, su cuerpo un borrón. Una bala cortó el aire junto a su oreja. Otra perforó su sombrero. No disminuyó su velocidad. Llegó al primer gemelo. Bloqueó el AK-47 hacia arriba. Golpeó la garganta con 2 dedos. El gemelo cayó inconsciente. El segundo intentó golpearlo con la culata. Chuck atrapó el arma, la arrancó, giró el rifle. 3 golpes en menos de un segundo. El gemelo se desplomó. Solo quedaba Marcos. Retrocedió hasta tocar la pared. «No te acerques». Chuck se detuvo a 3 metros. «Dije que tenían 90 segundos. Han pasado 34. ¿Para quién trabajas?» «DA. ¿Federales?» «Para nadie. Solo pasaba por aquí». «Pero ustedes eligieron este bar. Puedo pagarte $1 millón de pesos, 2 millones. No quiero tu dinero, quiero que llames a tu jefe. Ahora». Marcos sacó su iPhone con manos temblorosas. Llamó, puso altavoz. «¿Qué?». Una voz ronca. «Patrón, tenemos un problema». Chuck extendió la mano. Marcos le entregó el teléfono. «Habla Chuck Norris». Silencio absoluto. 5 segundos. «Repite ese nombre». «Chuck Norris. Estoy en el bar El Refugio. Tus hombres intentaron asustar a personas inocentes. No funcionó». «¿El Chuck Norris? No conozco a muchos otros». «¿Qué está haciendo en Monterrey?» «Pasando. Iba a Texas. Pero ahora tengo una pregunta. ¿Este bar paga protección?» Pausa. «Sí». «Déjame proponerte algo. A partir de ahora, este bar no paga, ni los otros negocios en esta calle. Vas a retirar a tus cobradores, permanentemente». «¿Y por qué haría eso?» «Porque si no», Chuck mantuvo tono amable, «voy a visitar cada punto que tengas en Monterrey, uno por uno. Vas a perder hombres, equipo y, sobre todo, vas a perder sueño». Silencio con cálculo. «He escuchado historias sobre usted. Pensé que eran leyendas». «La mayoría lo son, pero algunas son verdad, particularmente las que involucran lo que hago con personas que lastiman inocentes». «¿Cuántos hombres mandé?» 8. «¿Cuántos siguen en pie?» 1. «Los otros necesitan atención médica». Exhalación larga. «Está bien. Retiro operaciones».
2 cuadras en todas direcciones. Tiene mi palabra. No quiero tu palabra. Quiero que mandes a alguien mañana a mediodía con 50,000 pesos en efectivo al dueño. Compensación. Y todos los negocios en esta calle reciben el mismo trato. O vuelvo. Silencio. Luego, ¿entendido? Perfecto. Ah, una cosa más. Los tacos aquí son excelentes. Deberías probarlos como cliente normal, pagando tu cuenta. Un sonido entre risa y suspiro. Entiendo. Chuck colgó. Devolvió el teléfono a Marcos. Tu jefe es inteligente. Espero que tú también. ¿Qué hago ahora? Llamas ambulancias. Les dices que fue accidente de tránsito. Luego sales y nunca regresas. ¿Claro? Sí, señor. Lo que diga. Chuck recogió su sombrero del suelo. Examinó el agujero de bala en el ala. Me gustaba este sombrero. Se lo puso ajustándolo con cuidado. Las personas comenzaban a levantarse, incrédulas. La mesera temblaba junto a una mesa. Chuck caminó hacia ella. ¿Estás bien? Ella asintió, incapaz de hablar. ¿Cómo te llamas? María. María, escúchame. Estos hombres no van a volver, nunca. Puedes trabajar tranquila, ¿entiendes? Ella asintió con esperanza en sus ojos. Chuck se dirigió a la barra. ¿Cuánto por mi Coca-Cola? El cantinero parpadeó. Nada, gratis para siempre. Chuck negó. Sacó un billete de 100 pesos. Nadie trabaja gratis. Mañana vendrá alguien con dinero para reparar esto. Si no llega para mediodía, llama a este número. Escribió un número en una servilleta. ¿Quién es usted? Nadie importante. Solo un hombre que necesita llegar a Texas. Caminó hacia la puerta. Marcos y sus sicarios se apartaron. Chuck se detuvo. Miró a Marcos. Una pregunta. ¿Por qué elegiste este bar? Mi informante dijo que era fácil, que el dueño pagaría sin problemas. Chuck asintió. Tu informante debería verificar quién está adentro antes de hacer recomendaciones. Lo sé. Ahora lo sé. Chuck salió al aire nocturno, caminó a su F-250, subió, encendió el motor. El V8 rugió, encendió la radio. José Alfredo Jiménez cantaba El Rey. Chuck puso la camioneta en primera y comenzó su camino hacia Texas. El momento más intenso acaba de pasar. ¿Qué crees que sucederá después? Quédate hasta el final. En el bar, Marcos llamaba a ambulancias con historia inventada sobre choque vehicular. Los clientes permanecían en silencio atónito. María finalmente dejó de temblar. Comenzó a recoger vidrios rotos, manos ahora firmes. El cantinero miró la servilleta con el número. La guardó en su billetera como documento sagrado. Lo que nadie sabía era que esa llamada había activado cambios en todo el sector. El hombre al otro lado era Héctor, el ingeniero Maldonado, segundo al mando del cartel. Después de colgar con Chuck, se quedó mirando el teléfono. Chuck Norris había escuchado susurros en los 90s sobre un estadounidense que había rescatado niños en Juárez, historias de 20 traficantes hospitalizados en una noche. Había pensado que era leyenda, pero ahora buscó en Google. Actor, artista marcial, memes, en foros oscuros de veteranos, había menciones, operaciones nunca confirmadas. Héctor era inteligente para llenar espacios en blanco. Llamó a su jefe, Augusto el Patrón Reyes, explicó todo. ¿Quieres que lo matemos?, preguntó Augusto. No, este hombre es diferente. 8 de nuestros mejores no pudieron. Mandar más solo causa más bajas, y por 10,000 pesos mensuales. Nos hace ver débiles. Nos hace ver sabios. Hay batallas que no se pueden ganar. Este tipo, patrón, reconozco depredador mayor, Augusto consideró. ¿Qué recomiendas? Exactamente lo que pidió. Retirar operaciones, dar compensación, nunca cruzarlo. Está bien, hazlo. Héctor comenzó llamadas. Para el amanecer todos los comandantes tendrían instrucciones. Bar El Refugio y zona circundante fuera de límites. Chuck manejaba por la Federal 85. Su teléfono vibró. Mensaje de Marcus Holloway, su contacto en DEA. ¿Todo bien? Pequeño inconveniente resuelto. Escuché reportes. Tiroteo en Monterrey. ¿Tú? Nadie murió. Todos aprenderán. ¿Necesitas respaldo? Negativo. Volviendo a casa. Chuck guardó el teléfono y aumentó velocidad. Pensó en María, en su miedo transformándose, en el cantinero, en los albañiles,
en personas atrapadas en violencia que no buscaron. Chuck no se hacía ilusiones. No iba a cambiar el narcotráfico en México, pero esta noche 27 personas habían llegado a casa. Esa mesera podría trabajar sin terror. El cantinero podría dormir. No era victoria total, era victoria pequeña. Pero Chuck sabía que victorias pequeñas eran las únicas que realmente importaban, porque cambiaban vidas individuales específicas. Pasó un letrero. Texas 125 kilómetros. Llegaría justo después de medianoche. 3 días después, Roberto Salinas abrió el bar cuando llegó un Audi Q7 negro. Bajó un hombre en traje gris, maletín en mano. «¿Señor Salinas?» Roberto sintió adrenalina. «Sí». El hombre abrió el maletín, lleno de billetes de 500 pesos. 50,000 pesos, compensación por daños. Con disculpas. Roberto miró el dinero, incrédulo. ¿Es en serio? Completamente. Además, sacó un sobre. Garantía firmada de que este establecimiento está fuera de operaciones. No más cobros, no más visitas. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció el sello. ¿Por qué? El hombre sonrió apenas. Porque conoció a alguien que nos recordó que algunas cosas no valen la pena, que algunas personas deben ser dejadas en paz. ¿El estadounidense? El hombre no respondió directamente. Use el dinero para reparar. Nadie va a molestarlo. El Audi se alejó. Roberto entró con el maletín. Se sentó en el banquillo donde Chuck había estado. Miró el agujero de bala en la pared, que decidió no reparar todavía. Estaba vivo, su negocio salvado, su familia segura. Todo porque un hombre de 74 años había entrado en el momento exacto. Roberto no era religioso, pero murmuró agradecimiento al universo por haber puesto a Chuck Norris en su bar esa noche. María también había tenido días interesantes. Había llamado a su mamá llorando. Su mamá dijo: «Dios pone ángeles en nuestro camino. A veces esos ángeles usan botas vaqueras». El primer día regresó nerviosa. Solo llegaron clientes normales queriendo escuchar la historia. El tercer día durmió toda la noche sin pesadillas por primera vez en meses. Porque había visto que los criminales no eran invencibles, que la violencia podía ser respondida con habilidad e inteligencia. María decidió tomar clases de defensa personal. No iba a ser víctima otra vez. Marcos el víbora había perdido algo más valioso que huesos: reputación. Ser humillado por un hombre de 74 años era marca permanente. Los comandantes lo miraban diferente. Los sicarios cuestionaban sus órdenes. Héctor lo llamó 4 días después. «¿Qué aprendiste?» Marcos pensó cuidadosamente. Que inteligencia es más importante que armas, que un hombre preparado vale más que 8 arrogantes, y que hay personas en niveles que ni sabía que existían. Héctor asintió. «Buena respuesta. Te voy a cambiar de plaza. Ya no comandas operaciones de calle, logística, movimiento de mercancía. Usarás tu cerebro en vez de ego». Marcos sabía que era degradación, pero tenía suerte de seguir vivo. «Gracias, jefe. Si fallas otra vez, no hay tercera oportunidad». Marcos salió un hombre diferente, más humilde, más cauteloso. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de esta historia? Cuéntanos en los comentarios. 6 meses después, había nuevo elemento en cultura popular del noreste de México. La historia del gringo de las botas negras que desmanteló a 8 sicarios. La historia creció en cada repetición. Algunas versiones decían 10 sicarios, otras 15. Los detalles variaban, pero el núcleo permanecía. Un hombre mayor, subestimado, había protegido inocentes y ganado tan espectacularmente que los criminales decidieron dejarlo en paz. La historia se convirtió en código. Cuando alguien enfrentaba intimidación, le decían: «Necesitas espíritu del gringo de las botas negras». Era recordatorio de que agresores no siempre ganan, que edad no es debilidad, que hombre justo con habilidades puede cambiar situaciones imposibles. En su rancho en Texas, Chuck continuaba su vida tranquila. Cada mañana, entrenamiento. Cada día, trabajo. Cada noche, descanso. Un sábado por la tarde, Chuck estaba en su porche bebiendo café cuando apareció una Toyota Tacoma blanca con placas de Nuevo León. Bajó María, ahora con cabello más corto,
lentes, mochila de universidad, y Roberto, con camisa nueva. «Señor Norris», María sonrió. «Estoy de intercambio en Austin. Pensamos que sería grosero no saludar». Chuck sonrió levemente. «¿Quieren café?» Subieron al porche. Chuck sirvió café en tazas grandes. «¿Cómo va la universidad?» «Increíble. Difícil pero increíble. Segundo año de Derecho. Me especializo en derechos humanos. Quiero ayudar a víctimas de extorsión. Admirable. Es gracias a usted. Me mostró que una persona puede hacer diferencia real». Chuck consideró. «Lo que hice fue situacional, específico, pero el problema sistémico requiere trabajo a largo plazo. Requiere personas como tú con educación, cambiando el sistema desde adentro. Eso es más difícil e importante», María asintió. «Pero necesitaba ver que era posible». Roberto habló. «El bar está mejor que nunca. Nadie nos molesta. Es como zona neutral». Sacó un sobre. «Recaudamos dinero entre los negocios, agradecimiento». Chuck no lo tomó. «Guarda tu dinero. Usa eso para ayudar a tu comunidad. Haz algo que mejore vidas». Roberto asintió lentamente. «Lo usaremos para fondo comunitario». «Para pequeños negocios». «Perfecto». Se quedaron en silencio bebiendo café, mirando el horizonte. «¿Puedo preguntar algo?» María rompió el silencio. «¿Por qué hace esto? Podría haber salido. Arriesgó su vida por extraños». Chuck miró su café. «Tuve mentores que me enseñaron que habilidad sin propósito es peligrosa, que si tienes capacidad de ayudar y eliges no hacerlo, eres cómplice». Hizo pausa. «El mundo cambia a través de millones de decisiones pequeñas en momentos específicos. Esa noche tuve opción, salir o quedarme. Me quedé porque era lo correcto». María y Roberto se fueron 2 horas después. Chuck regresó a su rutina. 3 semanas más tarde, Chuck estaba reparando una cerca cuando un camión se detuvo. Bajó un hombre joven con traje brillante y cadena de oro. «Oiga, señor, ¿este rancho está en venta?» Chuck ni levantó la vista. «No». El hombre sacó fajo de billetes. «Todos tienen precio». «¿Cuánto?» Chuck finalmente lo miró. «El último hombre que intentó quitarme algo está en prisión federal cumpliendo 47 años. Pero él tuvo suerte». «¿Suerte? ¿Por qué?» «Porque todavía puede caminar». El hombre sintió algo en la mirada de Chuck que le heló la sangre. Balbuceó. «Disculpa». Subió a su camión, se alejó a velocidad récord. Chuck regresó a su cerca, martillando con golpes precisos. En el pueblo, la historia comenzaba a circular, otra que nadie creería completamente. Pero en esa región donde historias de violencia se cuentan en voz baja, había una que se repetía con respeto. «No te metas con el gringo de las botas negras. Ese cabrón es inmune a las balas». Chuck nunca confirmó ni desmintió rumores. Simplemente continuó su vida tranquila, reparando cercas, alimentando caballos, bebiendo café al amanecer, esperando pacientemente el día en que alguien más cometiera el error de pensar que un hombre de 74 años era víctima fácil. Porque Chuck Norris no envejece. Simplemente acumula experiencia. Y en México, donde violencia es moneda corriente, la experiencia de Chuck Norris vale más que todo el oro de los carteles juntos. Si llegaste hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre cómo Chuck manejó esta situación? Si te gustó, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Tu comentario nos ayuda a seguir creando contenido que te deja pensando. Nos vemos en la próxima.